Estamos en la pregunta número 32, ¿verdad? Y la pregunta nos dice, ¿qué merece todo pecado? Respuesta: la ira y maldición de Dios. ¿No? Está sencilla, ¿verdad? Vamos a repetir todos, pero vamos a repetir también la pregunta. ¿Sí se acuerdan de la pregunta? ¿Todos sí? Ok, a las 3 repetimos la pregunta. 1, 2, 3. ¿Qué merece todo pecado? La ira y maldición de Dios. A ver, otra vez la pregunta. ¿Qué merece todo pecado? La ira y maldición de Dios. Entonces, vamos a detenernos a pensar primero en qué significa la palabra merece. Está ahí en la pregunta, ¿verdad? ¿Qué merece todo pecado? Entonces, vamos a pensar primero en esa palabra, en la palabra merece. Voy a darles una definición de diccionario y luego les voy a dar algunos ejemplos muy sencillos. ¿Alguien sabe qué es la Real Academia de la Lengua Española? ¿Sí? La Real Academia de la Lengua Española publica el Diccionario de la Lengua Española, que sería como el diccionario que es la autoridad en la lengua española. Y ellos dicen que merecer, el verbo merecer, significa hacerse digno de premio o de castigo. Hacerse digno de premio o de castigo. Cualquiera de esas dos cosas. Ahorita vamos a ver cómo se aplica eso a la respuesta que tenemos aquí. Pero hacerse digno de premio o de castigo. Por ejemplo, si yo les digo, alguien ganó una carrera de 200 metros, ¿qué se merece? Un premio, ¿verdad? Le van a dar una medalla o le van a dar un trofeo. Si yo les digo, en nuestro país hubo un militar que hizo un acto heroico y quizás entregó su vida para salvar una ciudad, ¿qué le darían a esa persona? Un premio, ¿verdad? Aun cuando están muertos en el ejército, nuestro país entrega medallas. Si alguien ha hecho algún acto heroico, algún acto valeroso, o hacen alguna estatua, puede ser un premio también es. ¿O qué tal si sus papás les dicen, ustedes hicieron esto muy bien, se merecen un helado? Ah, no, un premio. También un helado, una pizza, ¿o qué les gusta? ¿Sí? ¿Un juguete? Ándale, un juguete. ¿Un pollo? ¿Alguien quiere apoyo? Un premio, ¿verdad? Así lo decimos, un premio. Puede ser muchas cosas, pero un premio. Allí se aplicaría merecer. ¿Qué se merece alguien cuando hace algo muy bien, o algo muy destacado, o algo muy heroico? Un premio, se merece un premio. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, porque la definición que les dije es hacerse digno de premio o de castigo, ¿verdad? Y les voy a poner un ejemplo especial. Aquí en el estado de Querétaro hay algo que se llama Código Penal. Código Penal. Y es un documento, ahorita está en internet, lo pueden consultar, que nos dice qué es lo que se merece a alguien, por ejemplo, que mata a otra persona, que le hace daño a otra persona, que le roba a una persona. Allí están las penas que se merecen los que cometen algún delito, por la comisión de algún delito, fraude, robo, etcétera. Hay muchos delitos, ¿verdad? Les voy a dar algunos ejemplos de lo que dice ese código penal y ahorita vamos a aterrizarlo en la respuesta que tenemos. Fíjense lo que dice, les voy a leer. Es el artículo 127, así como en la Constitución que está puesta por artículos de nuestro país, también el Código Penal. Dice, al que cause a otro un daño en su salud,
se le impondrá la pena que corresponda de acuerdo a las fracciones siguientes. Número 1 dice, de 3 a 9 meses de prisión o de 10 a 30 días multa o ambas sanciones a juicio del juez si tardan en sanar hasta 15 días. O sea, vamos a suponer esto. Imagínense que yo voy por la calle y me sale un ladrón y me golpea. Si mis heridas tardan hasta un límite de 15 días en sanar, las heridas que me haya hecho el ladrón, le van a imponer la pena que está aquí. Pero ahora fíjense en esto. Dice, de 3 meses a 3 años de prisión cuando dejen cicatriz permanentemente notable en la cara. Entonces, si el ladrón trae una navaja y estuvo forcejeando conmigo y yo me hice a un lado, pero me alcanzó a arañar, y me queda una cicatriz permanente, esa persona puede recibir de 3 meses a 3 años de prisión. Es lo que se merece, según el Código Penal del Estado de Querétaro. Y dice esta última, de 2 a 4 años de prisión si ponen en peligro la vida. Por ejemplo, imagínense que me cortó y a lo mejor me cortó en la arteria que tenemos aquí. Aquí tenemos una arteria en el brazo y de las arterias tienen presión y sale la sangre más fuerte. Una persona se puede sangrar si tiene heridas en las arterias. Entonces, si esa persona me hizo daño y el daño pone en peligro mi vida, el Código Penal dice de 2 a 4 años de prisión. De 2 a 4 años en la cárcel, encerrado. ¿Qué es lo que significa eso? Decíamos en la definición, hacerse digno de premio o de castigo. Y cuando alguien comete un delito, este Código Penal en el Estado de Jalisco dice qué es lo que se merece. ¿Cuál es el castigo que va a recibir? ¿Perdón? ¿Qué dije? Jalisco. Perdón, hermanos. Dice la pena que se merece. Pude haber dicho Sonora también, la pena que se merece. Por eso se llama Código Penal. Ahora, ya hemos pensado en esto, ¿verdad? ¿Qué merece? Pero ahora estamos pensando en el objeto de este verbo, todo pecado. Hay un adjetivo ahí, ¿verdad? Todo, y hay un sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Es un nombre, es una cosa, es una persona, es muchas cosas, ¿no? Pecado, vamos a ponerlo así, sustantivo. ¿Qué merece todo pecado? ¿Qué es lo que la ley de Dios dice que merece todo pecado? La respuesta es la ira y maldición de Dios. O sea que así como veíamos con los delitos ahorita, la ley de Dios dice que si alguien comete algún pecado, todo pecado merece ese castigo. Se hace digno de la ira y maldición de Dios. Hay diferentes tipos de pecado. Hay pecados que son más graves todavía. Hay pecados que le hacen daño a más personas. Pero todo pecado, hasta el más pequeñito que puedan decir una mentira, un mal pensamiento que a lo mejor me pasó por un segundo, aún ese pecado merece la ira. ¿Qué dice la respuesta? La ira y maldición de Dios. Vamos a pensar en esa respuesta. La ira y maldición de Dios. Y vienen dos textos. El primero es Romanos, capítulo 1, versículo 18. ¿Alguien? ¿Avi? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más aprendió Romanos 1, 18? ¿Gabriel? Contra toda impiedad de los... Muy bien. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Tú también lo quieres decir? Romanos 1:18.
contra toda que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Ese versículo dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Por eso dice la pregunta: ¿qué merece todo pecado? Y la respuesta de la Biblia es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué es eso? Ok, su maldición, también se utiliza esa palabra. Ok, muy bien. La ira es enojo, ¿verdad? Pero a diferencia de nuestro enojo, la ira de Dios es una respuesta santa, es una respuesta voluntaria, es una respuesta que da el pago que merece nuestro pecado. Así como lo haría un juez sentenciando a un criminal, así Dios por nuestro pecado. Entonces esa es una parte de la respuesta, la ira, pero también me acomodo aquí, y maldición de Dios. No solo la ira, no solo el enojo santo de Dios, no solo esa respuesta, también la maldición. Y ahí tenemos otro texto, ¿verdad? Deuteronomio, ¿sí? ¿Te lo sabes? Deuteronomio 27, 26. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Ok, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, ¿verdad? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Por qué se dice eso? Ahorita vamos a ver. Eso se dice en la ley de Moisés, ¿verdad? Y la ley de Moisés prometía algo: bendición para la obediencia, maldición para la desobediencia. Ahora, ahí se nos dice que iba a recibir la maldición de la ley de Dios el que no confirmara esas palabras para hacerlas. ¿Cuál es la implicación? Que si alguien no hacía una de esas palabras que estaban en la ley, ¿qué es lo que iba a recibir? La ira justa de Dios, exactamente. ¿Bendición o maldición? Maldición, ¿verdad? Maldito todo el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. De manera que la ley de Dios impone esa maldición para la desobediencia. Entonces hemos visto dos cosas en esa respuesta: ese enojo santo de Dios, esa respuesta justa de parte de Dios, y también el castigo que Dios impone. ¿Cómo se ve el castigo de Dios al final de la vida de una persona que no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es esa maldición? El infierno, exactamente, el infierno, el quedar completamente separado de Dios y de su gracia y sufrir un castigo positivo, un sufrimiento eterno. Esa es la maldición de la que se nos habla aquí. Entonces, recapitulando para terminar, hemos visto la palabra merece, que aquí se aplica para un castigo, ¿verdad? Estamos hablando de un castigo por el pecado. ¿Qué significa merece? Hacerse digno de premio o de castigo. En este caso, de castigo. ¿Qué merece todo pecado? La ira y maldición de Dios.